1966 y en la década de 70 se inicia la fase burocrático-autoritaria del Estado. Los regímenes burocráticos y autoritarios surgen en momentos de fuerte activación política de los sectores populares, percibida por otros sectores como una amenaza al modo de organización social vigente. Los estados burocráticos autoritarios se caracterizan por la exclusión política y económica, en tanto intenta mediante la represión y el control corporativo desactivar políticamente al sector popular y sus aliados, al tiempo que reducen y postergan las aspiraciones de participaciones económicas de ese sector. Suponía que la única restricción al proyecto de desarrollo y modernización del país residía en el alto nivel de conflictividad social de la época, la forma en que se había realizado la incorporación de la clase obrera y la ineficacia de la política demoliberal. Este régimen autoritario estaba fundado en la hipótesis de una guerra interna de carácter ideológico, articulada en torno al conflicto entre capitalismo y comunismo y asentada en la retórica de la modernización y la inserción de la civilización occidental y cristiana. El diagnóstico en el que se asentaba era de una situación donde prevalecía una creciente movilización de masas que desbordaban al Estado, en el riesgo de una amenaza incontrolable para el orden social vigente. Adopta la forma inmediata de un Estado militar que no dependía de un caudillo, sino que es un producto de operaciones planificadas por los estados mayores de la FFAA. En el mismo, las posiciones superiores de gobierno estarán ocupadas por personas que accedían provenientemente de organizaciones complejas y altamente burocratizadas, fuerzas armadas, grandes empresas. En este sistema de inclusión política y económica, de politizarte, que se corresponde con la etapa de profundización del capitalismo periférico y dependiente, pero también dotado de una existencia industrialización. Estos regímenes militares eran partidarios del libre juego de mercado, al que concebían como el ámbito por excelencia de la libertad individual, en tanto la esfera de responsabilidad del Estado debía ser subsidiaria. El Estado autoritario era un Estado generalmente entre cuyas funciones concentraba garantizar y resguardar el mercado como órgano regulador económico-social básico. En cuanto a las políticas educativas, en 1966 se dio intervención de las universidades de la discriminación ideológica y política en los contenidos curriculares y la selección de maestros y profesores y el éxodo masivo de docentes e investigadores al exterior. La autodenominada Revolución Argentina fue la dictadura militar que derrocó al presidente Arturo Illia de la Unión Cívica Radical del Pueblo, mediante un golpe de Estado llevado a cabo el 28 de junio de 1966. La Revolución Argentina no se presentó a sí misma como provisional como en todos los golpes anteriores, sino que pretendió establecer como un nuevo sistema absoluto de tipo permanente, posteriormente denominado Estado burocrático. Fue el violento desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina el 29 de julio de 1966 de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno. El revolucionario y líder político latinoamericano Ernesto Che Guevara, que jugó un papel importante
en la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, había reemprendido sus actividades guerrilleras en Bolivia junto a mineros y campesinos contrarios al gobierno militar de dicho país. Tras ser capturado por el ejército boliviano, es fusilado cerca de Valle Grande el 9 de octubre de 1967. Se conoce como Cordobazo a un importante movimiento de protesta ocurrido en Argentina el 29 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba, una de las ciudades industriales más importantes del país. Su consecuencia más inmediata fue la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía y 4 años después el regreso del peronismo al poder. La Iglesia Católica desplegó su acción educacional en áreas sociales desde varias ramas de la organización pastoral Acción Católica, que existían desde fines de la década de 1920. El golpe de Estado de Onganía clausuró las experiencias innovadoras de la educación pública, intervino las universidades y reprimió el movimiento estudiantil. Una buena parte de la producción y transmisión cultural que fue vedada a las universidades encontró cauce en grupos de estudio e institutos privados. Se despertó un gran interés por la historia argentina y por ensayistas e historiadores como Juan José Hernández Arregui, Arturo Gaurech, Silvio Frondizi y Rodolfo Puigros, así como por los escritos de John William Cook. Jaurech tuvo una enorme influencia educacional sobre la generación que actuó en 1973. El sistema educativo nacional tuvo grandes cambios durante el cual se desarrolló dentro de un clima represivo. El Ministerio de Educación de la Nación fue ocupado sucesivamente por Carlos María Gelli Llobes, José María Astigueta y Dardo Pérez Guilozú. Astigueta se rodeó de un grupo de especialistas formados por Alfredo Van Gelderen, Jorge Luis Zanotti, Gustavo Cirigliano, Antonio Salonia, Emilio Fermín Miglone y Alberto Tacchini. Este grupo trató de imponer una reforma de educación que fue resistida por los docentes. Fracasado ese intento, programó una reforma del sistema educativo que introducía la escuela intermedia de manera muy semejante al proyecto de Saavedra Lamas de 1916. Pero tampoco llegó a aplicarse. Esta reforma era tecnocrática porque se ocupaba de modificaciones formales sin hacerse cargo del problema de la época, la deserción escolar, ni del conjunto de las disfunciones del sistema educativo que comenzaban a ser críticas. En relación con la educación superior, el gobierno de Onganía Lanús limitó el ingreso y comenzó a aplicar el proyecto elaborado por Alberto Tacchini, que tenía como objetivo central crear universidades pequeñas para dispersar la población de las que estaban en proceso de masificación, en especial la Universidad de Buenos Aires. Ese proyecto tuvo problemas estructurales porque las nuevas universidades no se ubicaron en entornos económicos sociales estimulantes, ni se logró la emigración estudiantil hacia ellas como se deseaba. Durante 1976 y 1983 se dio lo que Daniel Filmus denomina educación para el orden. Conocemos bien lo ocurrido en esta etapa de la historia: violencia política, persecución, represión, tortura, desaparición de personas, censura y demás violaciones hacia los derechos humanos. La educación jugó un papel político trascendente en este periodo: garantizar el orden social necesario para poder realizar las transformaciones planteadas. Se generaron reformas en el sistema educativo en dirección a transmitir normas y valores que garanticen la vigencia del modelo autoritario. Son los principales objetivos que se fijó el gobierno militar. Estas estrategias permitieron vaciar la escuela de contenidos sustantivos para reemplazarlos por formas que tendían a socializar niños y jóvenes de manera autoritaria, jerárquica y discriminatoria. En otras palabras, el rol político de la educación en este periodo estuvo centrado
en la concepción de que el orden y la disciplina debían convertirse en funciones mucho más importantes que el proceso de enseñanza-aprendizaje. Andar en las escuelas. El ámbito educativo no pudo escapar a la lógica represiva que las Fuerzas Armadas instalaron en la sociedad argentina entre 1976 y 1983, como era crecer, estudiar y trabajar entre persecuciones, censura y desaparición de personas. Las Fuerzas Armadas, además de haber asumido el poder político como representante de los intereses de los grandes grupos económicos, focalizaron los objetivos del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo aquello que definían como sublevación. La censura, las persecuciones y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y la educación no fue una excepción. Durante ese periodo, la función social de la educación escolarizada adquiere una fuerte presencia en términos de disciplina y de restauración de un orden social funcional a determinados sectores e intereses dominantes. Todo aquello considerado como focos potenciales de peligro o de sublimación de ese orden había que perseguir, silenciar o erradicar. Subraya Gabriela Gamberini, de 41 años, licenciada en Ciencias de la Educación y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales. Prevalece una perspectiva técnica de los contenidos curriculares y de las metodologías didácticas, concepciones de enseñanza y aprendizajes unidireccionales, con énfasis en la transición de valores y normas tendientes a la formación de un sujeto cada vez más domesticado acorde a ese contexto sociohistórico. Los militares pretendían formar a su manera a aquellos que transitaban el sistema educativo con la finalidad de que éstos crecieran y vivieran bajo valores considerados como elementales por el gobierno, como la disciplina, el orden, el respeto por los símbolos patrios tradicionales, familiares y religiosos, y no se desviaran de ellos. A esa impronta de raíz autoritaria de la transmisión de contenidos, tomando como referencia la concepción de un sujeto educativo, pasivo y que acata órdenes, se le sumaron otro tipo de cuestiones. Se omitían o retiraban de los planes de estudio aquellas materias que daban posibilidad de opinión o debate sobre temas sociales plausibles de alterar ese orden, o bien se excluían las vertientes críticas de los contenidos a tratar. Hubo también un fuerte control sobre los materiales de estudios, destaca Gamberini. La actitud de las comunidades educativas y sus actores ante la violación de los derechos humanos fue dispar. En algunos casos adhirieron críticamente al discurso oficial, en otros no solo los docentes, que concordaban ideológicamente con el gobierno de facto, podían manifestarse mientras el resto optaba por el silencio. La docente de física y matemática Florencia Dattoli, de 61 años, recuerda la tensión con la que se trabajaba en el aula. Ella dice que durante ese tiempo trabajó en la Facultad de Ingeniería con mucho miedo. La presión era muy fuerte, se desconfiaba mucho de lo que hacían con las materias y en las clases. Ella se limitaba a trabajar con sus alumnos y cree que ellos lo salvaron de que no la despidieran. No había motivos para echarla. Ella tenía muy buena onda con los estudiantes. Las emociones y la reflexión sobrevienen a los recuerdos de la docente. Había miedo en todo el mundo. Todos agachaban la cabeza y acataban. Ella decidió no irse de la facultad, e incluso cuando varias veces le pidieron que renunciaran o dijeron que aplicaran la ley de prescindibilidad, pero la resistencia de ella fue no irse, sostiene Dattoli. La posibilidad de expresar y de manifestar fue altamente censurada. A su vez, entre los distintos actores del sistema educativo se fueron constituyendo relaciones de fuerza con preeminencia de lo piramidal, lo vertical
inspectores, directores, docentes, estudiantes. Este tipo de lógicas y prácticas fueron de alto impacto en lo que ha sido el funcionamiento del sistema educativo y generaron improntas, creencias y prácticas educativas difíciles de revertir, recalca Gamberini. La posibilidad de expresar y de manifestar fue altamente censurada. Los recuerdos de Dattoli reafirman esa concepción piramidal de la educación. Los estudiantes tenían un desamparo muy grande. Nunca se debatía un plan de estudios, se imponía todo lo material. No existía el plan de cátedra. No se podía hablar de cualquier cosa en el aula. Pasaban a controlar las clases y hasta había alumnos infiltrados. Ella, como docente, sabía que le estaban tirando el anzuelo en todo momento. En aquellos años rigió la imposición, expulsión o desaparición de lo considerado subversivo. Un par de docentes que tenía ella en el profesorado fueron detenidos. Durante el proceso, ella llegó a enterrar libros en el patio de su casa, mientras que otras compañeras los quemaba, y añadió Dattoli. El estudiante era considerado, desde las esferas del poder, como un sujeto que debía acatar y actuar según lo impuesto. Esto da cuenta de una práctica educativa acrítica, instrumental, que entiende a los sujetos educativos como tabula rasa que incorpora conocimiento en forma casi automática, que pueden reproducirlo pero no pueden asignarle sentidos que impriman cuestionamientos, reflexiones críticas, y analiza Gamberini. Las órdenes había que acatarlas, el ambiente era muy difícil, te acostumbraba a no hablar de determinadas situaciones. Ella, por ejemplo, no comentaba las noticias de los diarios y mucho menos hablaba de cuestiones personales, y agregó Dattoli. El ámbito educativo, como otras esferas de la vida social y cultural, tampoco había podido escapar al actual represivo de las Fuerzas Armadas. Para muchas personas que atravesaron esos años en una institución educativa, la convivencia de un clima de sanciones, expulsiones y sospechas solo podía ser sostenida por un ámbito de búsqueda de justicia y esperanza de libertad. La educación es una herramienta para cambiar las cosas. A mí esos años de docencia me dieron más claridad. Siempre mantuve viva la palabra, reflexiona Dattoli. Es necesario revisar ese periodo, no para quedar fijado en él, sino para cuestionarlo, para repudiarlo y para impulsar nuevas iniciativas y modos de relaciones con los diferentes actores del sistema educativo, con el conocimiento atento a las características del contexto. Señala Gamberini, el rol de la educación y de los educadores y estudiantes seguirá siendo vital para alcanzar una mayor libertad posibilitada por el conocimiento, por aquella vocación de aprender para crecer y soñar con un futuro próspero.